¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de iniciar quiero agradecer a los siguientes seguidores del canal que han estado muy activos. Muchísimas gracias a Alejandro Owen por todos sus comentarios. Mismo caso para Entre Libros y Walfus, que nos ayudó un poquito con el diseño de una portada. Y también el caso de Patrón Durón, son digamos los seguidores que han estado muy activos y muchísimas gracias por participar en este canal. Comenzamos. Bueno, para la sesión del día de hoy estaremos trabajando con el título de Filosofía Racionalista y René Descartes. Ese es el título de nuestro video. Vamos a conocer los objetivos. En este caso vamos a explicar las características de la filosofía racionalista. Además vamos a identificar ideas del pensamiento de René Descartes y por último conocer aspectos del método cartesiano, por supuesto propuesta de René Descartes. Entonces, dicho lo anterior, pues vamos a comenzar. El racionalismo es el movimiento filosófico que se inicia en Europa continental en el siglo XVII. Es cuando podríamos decir inicia esta filosofía racionalista, y lo que busca es reivindicar la primicia de la razón para alcanzar la verdad. Y entonces este movimiento filosófico lo que está pretendiendo a partir del siglo XVII en Europa es que la razón sea la vía o la forma de poder encontrar la verdad. Se busca entender el mundo por medio de leyes universales. Y entonces las ideas universales, por ejemplo, serán el motor que podrá en este caso utilizar las personas y tener un mejor razonamiento o un mejor entendimiento. En este caso, cuando hablamos de filosofía racionalista, es la existencia ahora de filósofos que ya no son teólogos, y por supuesto importante porque es un parteaguas que deja atrás la Edad Media. Son pensadores que no son parte de las estructuras académicas oficiales, porque todo está dirigido por medio de la iglesia, y entonces este tipo de filósofos de la filosofía racionalista pues son personas, digamos, con una actividad individual, y por supuesto entonces se dedican específicamente a cuestiones relacionadas de la filosofía, pero ya digamos de manera autónoma e independiente. Y bueno, por supuesto, reiteramos, cuando hablamos de filosofía racionalista es la ruptura con el anterior orden de la filosofía medieval. El racionalismo entonces afirmará la intuición intelectual de ideas y principios evidentes, a partir de las cuales comenzará la deducción del saber, del mismo que las matemáticas se deduce a partir de principios evidentes. Y es la forma en cómo funciona o trabaja la filosofía racionalista, sobre todo dejándose llevar por la intuición, digamos, intelectual, y también por supuesto encontrar en este caso ideas por medio de la deducción. Serán como las principales características de este movimiento intelectual llamado racionalismo. Y si hablamos de racionalismo, pues tenemos que hablar de algunos autores, y trasciende por supuesto el caso de René Descartes, filósofo francés, donde pues a él se le considera, por ejemplo, como el primer filósofo moderno de la historia, ni más ni menos. Destacó en el mundo de las matemáticas, inventó ni más ni menos la geometría analítica. Nunca dio clases, aunque al final de su vida lo pretendió. Fue un pensador privado, por supuesto, y seguidor del pensamiento deductivo. René Descartes consideraba entonces que la inteligencia humana no tenía límites, y que entonces el ser humano, pues al final a través de su raciocinio, podría lograr explicarse casi todo aquello que les rodeaba. Bueno, en este caso, frente al escepticismo que afirma la imposibilidad de alcanzar el conocimiento verdadero, y que también indica que hay una incapacidad de la razón, René Descartes defiende exactamente lo contrario. Para él entonces, él está convencido
de su potencial para lograr la verdad universal. Cuando decimos su potencial nos referimos a la inteligencia humana. Y entonces René Descartes es una persona que de cierta manera considera que pues para la inteligencia no hay límites y que las personas solo sería cuestión prácticamente de concentrarse para lograr todo aquello que pudieran deducir a través del uso de la inteligencia. Vamos a hablar un poquito sobre las reglas del método, ¿no? En este caso estamos hablando del método cartesiano. Y bueno, la primera regla sería no aceptar como verdadero aquello que se tenga la certeza. Y entonces desconfiar, ¿no? Ese es prácticamente el móvil del pensamiento de René Descartes y del método cartesiano. Que aunque nosotros tengamos claro o que estemos convencidos de que algo es verdadero, pues tratar de no aceptarlo como verdadero, ¿no? Y tener esta como duda permanente. Descomponer sería el segundo paso de este método cartesiano. Descomponer cada problema, ¿no? O sea, hacer un análisis. Yo digo que cuando hacemos un análisis es como cuando rompemos un concepto y todas las partes las volvemos a unir, pero ¿verdad? Eso va a implicar entonces una explicación distinta a la que ya se tenía. Hacemos el concepto entonces rompiéndolo en varias partes y después lo volvemos a unir, ¿verdad? De manera tal que eso dé un análisis, una nueva explicación. El paso número 3 del método cartesiano sería el caso de ir de lo general a lo particular. Por supuesto, porque este es el pensamiento deductivo, donde las leyes universales nos van a indicar cómo son las cosas y después comprobaríamos ya en situaciones particulares, ¿no? Leemos un concepto que es una idea universal y ya después vemos en dónde aplica ese concepto. Eso sería de ir de lo general a lo particular. Y por último, el caso de revisar el proceso para que no se omita algo, ¿no? Es como la última parte del método cartesiano, donde entonces las personas pues debemos de revisar antes de entregar esa tarea, debemos de revisar antes de dar este trabajo o decir lo que vamos a decir, para que no se pueda omitir alguna situación y caer en el error, porque prácticamente para Descartes era pues el objetivo de la mente humana, que el ser humano permanentemente estuviera evitando caer en el error. Filosofía racionalista, claro. Bueno, avanzamos un poquito más. Todo lo anterior, por supuesto, va a dar vida a la duda metódica, que es, digamos, la forma en cómo Descartes propone el ser humano debe acercarse al entendimiento de la verdad y la realidad, ¿no? Y entonces la duda metódica es un sistema filosófico para dudar permanentemente. La duda es el producto de pensar, y de ahí su frase de René Descartes, que es una de las frases más conocidas de la filosofía seguramente, el pienso, luego existo. Y pues con esta frase lo que buscaba Descartes es que el ser humano debía dudar permanentemente, pero de lo único que no se podía dudar era la forma en cómo existir, cómo darnos cuenta que estamos vivos. Y Descartes señalaba, para darnos cuenta que estamos vivos, pues debemos estar dudando. Estar pensando es dudar. Y entonces, ¿de qué no se podía dudar? Pues de que estamos vivos, ¿no? De que podemos nosotros comprobar que estamos vivos si estamos permanentemente dudando. Pienso, luego existo, es una forma de darse cuenta que tal vez muchas personas pues no están vivas o no están existiendo porque tal vez pues no están pensando. ¿Qué soy yo? Pues también en este caso Descartes respondería pues una cosa que piensa, eso soy yo. Y son temas que tienen que ver con la identidad, que también Descartes lo estuvo analizando. ¿Y qué es una cosa que piensa? Pues una cosa que piensa, diría Descartes, es una cosa que siente, que quiere, que imagina, y que al final todo esto va a ser comprobado a través de ideas, ¿no? Todas estas cuestiones de que somos una cosa que piensa, que siente, que imagina, pues lo vamos a poder plasmar a través de las ideas. Y para René Descartes existían tres tipos de ideas. La primera le puso el nombre de adventicias, ¿verdad? Que son ideas externas que no tienen nada que ver con nosotros, pero que llegan desde afuera hacia nosotros. Son ideas externas,
¿verdad? Que nosotros pues al final no podemos dudar porque ya viene prácticamente de fuera, ¿no? Las facticias sería el siguiente tipo de idea, que son hechas para mí, que son ideas que yo fabrico o que alguien realizó para que yo pueda entender algo o para que yo pueda de cierta manera tener clara la situación de por qué sucedió alguna cuestión, ¿no? Y por último son las ideas innatas, que son ideas preconcebidas que de repente hacen ver que el ser humano entonces pues tiene ideas ya establecidas desde antes de nacer. Por ejemplo, el fuego quema. No voy a comprobar, eso se puede considerar como una idea innata, porque no voy a comprobar que el fuego quema, porque al final estoy casi seguro que va a quemar, ¿no? Si pongo mis manos al fuego, seguramente me va a quemar. Entonces es una idea innata de que el fuego quema y no necesito comprobarlo porque estoy casi seguro que el fuego puede quemar mis manos si yo las acerco. Bueno, con esto prácticamente le estamos dando cierre a esta presentación. Muchas gracias por estar por aquí, los invitamos a suscribirse, súper importante también que activen la campana de notificaciones y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos iniciando proyectos de Historia de México vía Twitter con Historia Corto y también estamos con un podcast que se llama Historia de México en Corto. Entonces estos son nuevos proyectos que vamos nosotros a estar utilizando en los siguientes días. Los invitamos a interactuar con nosotros. Soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.